Santo Evangelio según San Mateo. No está el discípulo por encima del maestro, ni el sirviente por encima de su señor. Al discípulo le basta ser como su maestro y al sirviente como su señor. Si al dueño de la casa lo han llamado Belcebú, cuanto más a los miembros de la casa. Por tanto, no les tengan miedo. No hay nada encubierto que no se descubra, ni escondido que no se divulgue. Lo que les digo de noche, díganlo en pleno día. Lo que escuchen al oído, grítenlo desde los techos. No teman a los que matan el cuerpo y no pueden matar el alma. Teman más bien al que puede arrojar cuerpo y alma en el infierno. ¿No se venden 2 gorriones por unas monedas? Sin embargo, ni uno de ellos cae a tierra sin permiso del Padre de ustedes. En cuanto a ustedes, hasta los pelos de su cabeza están contados. Por tanto, no les tengan miedo, que ustedes valen más que muchos gorriones. Al que me reconozca ante los hombres, y yo lo reconoceré ante mi Padre del cielo. Pero al que me niegue ante los hombres, yo también lo negaré ante mi Padre del cielo. Palabra del Señor. Pues ahí lo tenemos, hermanos y hermanas, y hoy estamos ya en el sábado de la 14ª semana del tiempo ordinario en nuestro calendario litúrgico. Y continuamos, hermanos y hermanas, en el capítulo 10 de San Mateo. Llevamos varios días en este capítulo y desde que comenzamos el capítulo estábamos diciendo que este capítulo tiene que ver con los criterios que ha dispuesto nuestro Señor Jesucristo para aquellos que ha elegido para el ministerio de ser portadores de su palabra, ese ministerio de servicio, de expansión del reino de los cielos, de la propaganda de la fe, de todo el ministerio de pastoral y la acción de pastoral que conlleva llevar la verdad de Cristo a los demás para que crean en Cristo, para que sigan a Cristo, para que busquen la salvación. Y Cristo ha sido específico en todo lo que es el detalle de lo que se necesita ante este llamado. Y es una preparación porque aunque Cristo está hablando de los peligros y las amenazas que pueden haber, de las bendiciones también, los favores y las gracias que pueden haber para aquellos que sirven así a Dios, pues también está dándonos las herramientas para poder nosotros estar capacitados y poder realizar de acuerdo a la voluntad de Dios lo que Él pide. Y hoy pues no nos quedamos atrás. ¿Contra qué hoy Cristo está hablando? Pues prácticamente el temor y el miedo, que lo hemos discutido aquí en otras ocasiones, pero hoy aparece por lo menos en 3 ocasiones en el Evangelio: no tengan miedo, no tengan miedo. O sea, ya Cristo está denotando aquí que hay que armarse de valor. Por eso yo entiendo que nuestro principio que gobierna la reflexión en el día de hoy, o el pensamiento que nos ayuda a actualizar la palabra de Dios, tiene que ver con eso de abandonemos los temores y vamos a asegurar el valor. Abandonemos los temores y vamos a asegurar el valor. Cada vez, hermanos y hermanas, que se menciona el miedo, tal vez el miedo lo vemos como algo negativo, ¿verdad? Pero si hay algo que digan que hay miedo, significa que tenemos que armarnos de valor. Eso es lo que significa. El miedo en muchas ocasiones, hermanos y hermanas, es una espada de doble filo. Y todo depende de cómo tú reaccionas ante el temor o ante el miedo. Todo depende de cómo reaccionamos. El miedo, hermanos y hermanas, nos puede paralizar y nos puede causar pánico. Pero el miedo también, dentro de nuestro sistema y mecanismo de vida, es un mecanismo de defensa que nos advierte que algo peligroso o una amenaza potencial puede ocurrir, y lo que necesitamos es no necesariamente escapar, pero lo que necesitamos es prepararnos para enfrentarlo y superarlo. Y desde ese lado es cuestión de armarse de valor. Y si lo vemos desde esa perspectiva, vamos a entender. Porque es que Cristo quiere a sus discípulos y a sus apóstoles como personas llenas de valor ante los retos que pueda enfrentar, pues, hermanos y hermanas, los duros trabajos del Evangelio. Aquí está claro, hermanos y hermanas, que Jesús, si venimos a
sintetizar esto y a resumirlo brevemente, ese evangelio que parece un poco complicado, aunque ya lo hemos discutido aquí en otras ocasiones, pero aquí lo que Jesús nos está diciendo es que si nosotros, hermanos y hermanas, no podemos abandonar nuestros temores, pensemos entonces dónde estaría la mayor amenaza. ¿Dónde estaría la mayor amenaza si yo no puedo echar a un lado el miedo, el temor o el terror? La mayor amenaza estaría en Dios o estaría en los hombres. Esto es cuestión de examen de conciencia. Imposible, hermanos y hermanas, que sea una amenaza para mí decirle sí al Señor y enfrentarme a todo lo que pueda venir, ¿verdad? Con mi disposición y mi actitud de apertura y echar a un lado la resistencia. ¿Qué significa más amenaza para mí en la vida? ¿Las decisiones que tomo para Dios o las decisiones que tomo para las cosas del mundo, que a veces las podemos representar en el ser humano? Pues vamos a pensarlo y a tenerlo en mente según nos vamos guiando. Esos dos principios tienen que estar claros, hermanos y hermanas, si queremos vencer los miedos y los temores, ¿no? Vamos de alguna forma a abandonar esos temores y vamos a aferrarnos y acercarnos a todo lo que es valor. Y cuando ponemos las cosas en justa perspectiva, hermanos y hermanas, si tú no puedes abandonar tus miedos o temores, o yo, entonces yo tengo que pensar dónde estaría la mayor amenaza para mí como persona. O viene de Dios o viene del ser humano. En esta ocasión en el Evangelio, hermanos y hermanas, Cristo, cuando habla de no tengan miedo, lo menciona en un lugar por las calumnias. O sea, no le tengan miedo a las calumnias porque a mí me dijeron que yo obro con el poder de Belzebú, o sea que estoy endemoniado, y si yo soy el dueño de la casa, ¿qué será con los que viven en la casa? O sea, va a ser peor. O sea que no le tengan miedo a las calumnias, lo que dice Cristo. En segundo lugar, algo un poquito más fuerte, no le tengan miedo a aquellos que amenazan o ponen en peligro tu vida y dicen que pueden destruirte o matarte, ¿verdad? O asesinarte o quitarte la vida. Más bien, tu reverencia en temor tiene que ser aquel que puede destruir cuerpo y alma a la misma vez, porque esa es la totalidad del ser humano. Y en tercer lugar, Cristo lo que establece es, en el no tener miedo, que miremos y fijémonos, hermanos y hermanas, en que nosotros valemos más que los gorriones, que las aves del cielo, ¿no? Si las aves del cielo se pueden vender por un buen precio, ¿verdad? ¿Valemos nosotros más que las aves? Claro que sí. La atención de Dios va a ser primero para el ser humano, que somos obra excelente de su creación, no tanto el valor del pájaro o del ave, aunque tenga un buen precio en la tierra, el ave más exótica y más cara. Nosotros tenemos un valor y un precio enorme para Dios, lo que significa que sus ojos estarán fijos en nosotros para auxiliarnos y salir en nuestra ayuda. Así que teniendo eso claro, que son 3 exposiciones que hace Cristo y ejemplos para advertir de que no debemos dejarnos influenciar por el miedo, lo que tenemos que pensar en torno a toda esta situación de este temor que revela resistencia ante la llamada de Dios al servicio y al comprometerme en un servicio en la iglesia, es que si pensamos por el miedo, hermanos y hermanas, que Dios es una amenaza para nosotros, es porque tenemos un conflicto o algo que no se ha resuelto. O sea, si yo pienso que va a ser una carga, yo entrar de lleno en plenitud y en profundidad a las cosas de Dios, hermanos y hermanas, algo no está resuelto en mi vida o algún conflicto tengo yo. Eso es lo que hay que descubrir, este miedo, este temor, esta resistencia donde yo me opongo y me resisto a cumplir un compromiso con mi iglesia a cualquier nivel de servicio, donde sea y como sea, en una disposición, puede ser el fruto, hermanos y hermanas, de que algo no está resuelto. Lo tenemos que resolver. Hay algún conflicto, hermanos y hermanas, que tampoco hemos podido resolver. Y mira, en términos del miedo y del temor, es bueno saber 2 cosas. Hay miedos que son reales,
hay miedos que son imaginarios. Y eso nos pasa a cada uno de nosotros. El temor o el miedo real, hermanos y hermanas, tiene una correspondencia con el peligro. Por eso es real. Hay un miedo real, hay un temor real. Bueno, pues claro que sí, porque esto corresponde con ese peligro. O sea, si sacas un pote que tiene gasolina y quieres hacer un fuego, pues hay el peligro y el temor de que si tú no tienes cuidado y si no tienes experiencia y si no te dejas llevar por unas instrucciones prácticas para evitar una explosión o que te quemes, pues eso es real. Eso es real, eso no se pone en discusión. Ahí, como decíamos ahorita, lo que yo tengo que buscar es saber hacer las cosas, orientarme, buscar una fuente de instrucción que me guíe para yo poder encender un fuego aquí porque quiero hacer algún tipo de actividad con ese fuego. Pero hay miedos, hermanos y hermanas, que son un tanto infundados porque son miedos imaginarios, y entonces el miedo imaginario no corresponde con el peligro. Ese miedo y ese temor que tenemos a cosas imaginarias que ocurren en nuestra mente. O sea, ¿qué adulto está teniéndole miedo o temor a un vampiro porque le puede chupar la sangre hoy en día? Pues el peligro de que un vampiro venga y me chupe la sangre, pues no corresponde a la realidad. Por lo tanto, eso está en nuestra mente cuando somos niños, de que se va a aparecer un monstruo, de que se va a aparecer Drácula, de que los muertos se convierten en zombies y salen a comerse a la gente. Hay un montón de miedos que son imaginarios, no solamente por esta situación de que como somos infantiles, hemos tenido poca experiencia en la vida, pues nos asusta todo. Entonces eso viene a controlar toda nuestra vida, pero esas etapas se superan, esas etapas se dominan, esas etapas. A veces los temores imaginarios se quedan dando vueltas, hermanos y hermanas, debilitando la constitución emocional que yo tengo, y todavía como adulto puede ser que le tenga un miedo terrible a la oscuridad, ¿verdad? O a enfrentarme a ciertos desafíos en la vida porque entiendo que no tengo la capacidad para hacerlo. Todo esto hay que dominarlo, hermanos y hermanas. ¿Y por qué estamos hablando de esto? Porque a veces la resistencia a la llamada que nos hace nuestro Señor Jesucristo de poner las manos en el arado de la forma y manera que sea correspondiente para nosotros, todavía persiste dentro de una situación de falta de conocimiento, y es un asunto psicológico, es un asunto emocional y hasta a veces puede llegar a ser un asunto psiquiátrico. Armarnos de valor es lo importante aquí, hermanos y hermanas. Y dejando un poco al lado el miedo, que es lo negativo, vamos a pensar en el valor, que es la contraparte, ¿verdad? Y es positivo. ¿Qué es armarse de valor si yo abandono los miedos? El valor es tener firmeza, el valor es tener coraje, el valor es tener valentía. El valor es tener un ánimo, hermanos y hermanas, para yo saber que produzco efectos en mis acciones. Si yo quiero efectos en mis acciones, yo voy a tener que tener firmeza, yo voy a tener que tener coraje, yo voy a tener que tener valentía, yo voy a tener que tener ánimo, yo voy a tener que tener una actitud positiva. Me permite el valor, hermanos y hermanas, de alguna forma, verme en situaciones con determinación. Tengo una determinación para hacer esto, y con la determinación va el compromiso. Estoy necesariamente determinado con una responsabilidad de entrega a lo que yo quiero hacer. ¿Para qué? Pues para realizar las acciones que puedan ser difíciles, las acciones que envuelven peligros, y atreverme. Tiene que haber un poquito de atrevimiento en nosotros, hermanos y hermanas, y la vida nuestra corre en torno de atrevimiento. El valor que tenías tú cuando de niño de gatear pasaste a correr. Qué valor, qué coraje, qué valentía de caminar a correr. Qué valor, qué valentía de correr, hermanos y hermanas, a saltar. Qué valor. Y qué astucia tenías tú, ¿verdad? Nos armamos de valor cuando empezamos a querer montar en bicicleta. Nos armamos de valor cuando queremos aprender a nadar. Nos armamos de valor cuando queremos aprender a conducir. O sea, fíjate en la experiencia que tú has tenido, cómo tú has superado miedos, temores, pánicos, con el ánimo de ¿qué? De buscar resultados,
de alcanzar metas, de superar ciertos obstáculos o limitaciones. Esa es la experiencia que nosotros tenemos, ¿no? Empezamos a leer, empezamos a hablar, empezamos a escribir, hermanos y hermanas, y todo esto yace en nuestras vidas como unas superaciones que están acumuladas, que de ellas nos tenemos que nosotros agarrar, hermanos y hermanas. ¿Para qué? Pues para motivarnos a seguir hacia adelante. Yo no puedo vivir con resistencia, con temores y pánicos, hermanos y hermanas, porque de alguna forma yo lo que estoy es limitando mi vida de alguna forma a que no vaya más allá y me estoy privando de grandes bendiciones por parte de Dios. Piénsalo de esta manera, como decíamos ahorita, ¿dónde está la mayor o más grande amenaza para nosotros cuando decimos sí o no? ¿Ante Dios o ante los hombres? Piensa en eso para que eso gobierne tu forma de actuar y sea un principio de motivación en términos hasta de seguir en lo que está. Porque aquí no solamente estamos hablando de un llamado para iniciarme en ser propagandista de la fe y ser un discípulo de Cristo. Es que a veces algunos lo necesitan porque están casi a ley de ¿qué? De quitar las manos del arado, o porque se pasan mirando para atrás, hermanos y hermanas, lo que dejé por estar aquí. O sea, a veces no hay una retención y una permanencia en los que han dicho que sí y ¡puf! Encontramos que se salieron. Pues aquí es bueno entender, ya en segundo punto y casi finalizando, lo que no está resuelto y lo que prevalece en conflicto, hermanos y hermanas, hay que solucionarlo. ¿Y cuáles son las soluciones a estos temores y a estos miedos? Mire, en primer lugar puede haber un conflicto y una solución y no una solución porque no le hemos dado cara a la verdad. Para vencer el miedo, para vencer los temores, para vencer el pánico, tenemos que darle cara a la verdad, hermanos y hermanas. Y enfrentar la verdad lo que significa es lo que decíamos ahorita. Examina, evalúa, analiza. ¿Cuán grande es esto? ¿Cuán peligroso es esto? ¿Será real? ¿Será imaginario? Habrá ejemplos de que personas lo pudieron hacer y pudieron pasar por delante, ¿no? Los miedos a veces, hermanos y hermanas, se basan en que no respondemos a la pregunta ¿qué es lo que me asusta? ¿Qué es lo que te asusta de decirle sí a Dios? ¿Qué es lo que te asusta de hacer un compromiso en la iglesia? O sea, ¿qué es lo que te asusta? Tú vas a decir que no te vas a casar porque la incidencia de divorcio es bien grande. Tú vas a decir que no, yo me voy a casar, pero no me voy a casar por la iglesia porque la incidencia de divorcio por la iglesia y por lo civil es bien grande. Y yo tengo miedo de que me divorcie. Adiós, carajo. Pero lo que le pasó a fulano no necesariamente tiene que pasar a ti. Aquel esposo, aquella esposa son casos aparte y casos aislados. Tú eres otro caso. Tú eres otro caso particular. Por lo tanto, tú no puedes depender de aquello para decir que no lo puedo hacer. Entonces, ¿qué es lo que te asusta? ¿Qué es lo que nos asusta a nosotros del llamado? ¿Qué es lo que nos asusta verdaderamente? Y cuando tú trabajas eso, hermanos y hermanas, vas a ver el tamaño que tiene, o lo grande que es, lo pequeño que es, lo real que es, o lo imaginario que es. Así que en primer lugar, enfrentemos la verdad sin disfraces, hermanos y hermanas. En segundo lugar, es bien importante para nosotros, hermanos y hermanas, borrar todo tipo de experiencias que sean negativas. Las experiencias negativas, hermanos y hermanas, vienen, pues, lamentablemente, a veces, dentro de situaciones que lo que tenemos es un bagaje en nuestra vida de prejuicios por lo que hemos visto que ha pasado con otras personas a nivel exagerado, ¿no? Aquí hay que tener cuidado. La experiencia que yo puedo tener, hermanos y hermanas, en una misión con el Señor en Puerto Rico, en la iglesia, en la comunidad que vivo, pues no es lo mismo que si yo estuviera en Irak, ¿verdad? O que si yo estuviera en Egipto, o que si yo estuviera dentro de una comunidad musulmana extremista, ISIS, que está buscando asesinar a los que tienen las manos puestas en el arado en el Evangelio de Cristo. Yo no estoy en esa situación, hermanos y hermanas. ¿Cuál es mi gravedad? ¿Y cuál es mi situación? Por lo tanto, las experiencias negativas
que puedan surgir por lo que ha pasado en términos de otros lugares, hay que medirlas condicionadas a la situación que yo estoy. Y como hemos dicho en otros momentos, a veces no vamos a experimentar ni la pérdida de la vida, hermanos y hermanas, en nuestro escenario. Hay casos que son extremos, hay persecución, hay martirio, hermanos y hermanas, están pasando un montón de cosas, pero pon esto en justa perspectiva. Tu temor puede ser infundado, tu temor puede ser imaginario, tu temor puede ser real, pero dentro de las circunstancias que tú te encuentras no va a suceder. Hay que permitir el cambio, en tercer lugar, hermanos y hermanas, para vencer el miedo, porque los cambios traen problemas de miedo cuando nos resistimos, cuando no se permite la venida de algo, hermanos y hermanas, que puedan traernos manifestaciones nuevas en tu vida, hermanos y hermanas, un nuevo comienzo, cambios que siguen nuestros propósitos, cambios que siguen para que nosotros aprendamos. Tenemos que ser fieles a los cambios, hermanos y hermanas, y a veces necesitamos cambiar en la vida, de ser un poquito alejados a acercarnos, de ser un poquito de destinatarios a ser protagonistas, de ese estar recibiendo para comenzar a dar. Se trata de aceptar unos cambios, hermanos y hermanas, que van justa y precisamente ligados a lo que es el propósito en mi vida. ¿Cuál es el propósito en tu vida como creyente, como hijo de Dios, como católico, como cristiano, como miembro de una iglesia que es católica, de la iglesia católica, hermanos y hermanas? Eso es lo que hay que buscar. El cambio va y corresponde al propósito que yo tengo en la vida. Todo eso es lo que hay que medir. Si tú no haces ese análisis, vamos a seguir metidos dentro de conflictos que no se han resuelto, hermanos y hermanas, dentro de situaciones que van a seguir dando ciclos viciosos como pues inconclusos. No se ha concluido con esto y entonces vas a caer en una monotonía, hermanos y hermanas, que la visión es que yo no soy bueno para nada. Analiza. Es cuestión de sentarse y sacar un rato, hermanos y hermanas, para poner todo esto en una justa perspectiva. Después del cambio, en cuarto lugar, hermanos y hermanas, para borrar ese miedo es necesario que te relajes. Esta tensión y estas presiones que tenemos en la vida, hermanos y hermanas, un montón de estrés y un montón de presión, lo que hacen de alguna forma, hermanos y hermanas, es que nos da un miedo al fracaso, o porque tenemos muchas responsabilidades en mi vida, tengo muchas responsabilidades. ¿Te acuerdas cuando hablábamos del tiempo, hermanos y hermanas? Relájate, no me va a dar el tiempo. Mira, hermanos y hermanas, si Dios hizo el día en 24 horas, es porque las 24 horas nos van a dar. Si hay 7 días en la semana, es porque 7 días nos van a dar para completar algo en una semana. Si hay 30 días en un mes, es porque un mes necesita 30 días. Y esto es, pues, visión de la creación, hermanos y hermanas. Lo que pasa es que Dios es un Dios de orden. Dios es un Dios organizado, y eso fue lo primero que hizo en la creación. Puso las cosas en orden para que pudieran funcionar. Pero si yo lo que tengo es una desorganización y un desorden en la vida, hermanos y hermanas, porque tengo un montón de compromisos y entonces no doy para todo lo que tengo que hacer, pues organízate, establece prioridades, hermanos y hermanas, manejo de tiempo organizadamente. Eso es lo que estamos diciendo. Tú pones las cosas en su sitio, tú vas a ver cómo el tiempo aparece, la disposición va a estar ahí, la actitud va a venir. Pero si no hacemos el ejercicio de poner todo esto en orden, hermanos y hermanas, jamás, es que esto no ocurre de la noche a la mañana, ni por obra y gracia así de una lámpara mágica que la froto y ¡pum! Ahí está, salí del miedo. No, es que el miedo es resultado, y los temores y la resistencia, hermano, es el resultado final de algo que está pasando. Yo tengo que buscar la causa, qué lo provoca, qué es lo que me provoca, cuál es la causa, la examina, la evalúa, la analiza, y vas a ver que mira, esto es lo que está pasando, lo resuelves y pum, vas a ver que hay camino y que hay solución. Escucha tu intuición también, hermanos y hermanas, que es el quinto punto para salir de los temores y el miedo. La intuición la llevamos dentro. ¿Qué es la intuición? Es casi como una conciencia, hermanos y hermanas, que nos pide que la sigamos porque nos está dando como un consejo, que es una intuición. Siente, hermano y hermana, lo que puede venir. Como que lo siento, lo que puede venir. Y está bien que pienses que puede ser que esto me traiga un mal
y esto me traerá un bien. Pero en el análisis tú no puedes confundir que responder a Dios es una amenaza y entonces no puedo hacerlo y mejor me voy con la mentalidad del mundo. Eso es imposible hacerlo, hermanos y hermanas. Hay una intuición que nos dice a nosotros que hay bendición en las cosas de Dios, que hay prosperidad en las cosas de Dios, hay gracia y favor por parte de Dios, que a la vez que uno se compromete más con la obra buena de Dios, más aleja el pecado y las consecuencias del pecado como resultado en nuestras vidas. Eso, hermanos y hermanas, es tan claro como que 2 más 2 son 4. Cuando uno está en esa línea, hermanos y hermanas, y la intuición te dice que todo lo de Dios no representa una amenaza para mis verdaderos intereses en esta vida, que entre ellos están los del mundo y la salvación, yo tengo que poner eso en justa perspectiva. Por lo tanto, vamos a seguir la intuición, hermanos y hermanas, de dónde debemos ir. ¿De dónde debemos ir? ¿Estás bautizado? ¿Dónde debes ir? Y la intuición nos marca a nosotros el gran ejemplo, hermanos y hermanas. Mira lo que Cristo es capaz de mirar. Escucha lo que Cristo es capaz de escuchar. Habla lo que Cristo es capaz de hablar. Toca lo que Cristo es capaz de tocar. Con tus pies ve a donde Cristo va. Y si tú sigues eso, hermanos y hermanas, no vas a cometer errores, porque esa actitud lo que te lleva es a no ir a donde Jesús no iría. Por lo tanto, estoy echando a un lado todo lo negativo, todo lo pecado, todo lo que conduce a la condenación. Si tú lo miras desde ese punto de vista, tu intuición te puede decir: lo que estoy tocando no viene de Dios. Lo que estoy mirando no es de Dios, no tiene el favor de Dios. Y eso nos sirve como guía también, hermanos y hermanas. Número 6. Hermanos y hermanas, vamos a evitar la resistencia y la lucha que a veces llevamos contra todo. El miedo que viene por la amenaza de la traición. Jamás Dios nos va a traicionar, jamás Dios nos va a odiar, jamás Dios nos va a abandonar. Hermanos y hermanas, tenemos que hacer las paces con Dios. Un Dios malo, un Dios vengativo, un Dios ogro, un Dios que me manda al infierno, un Dios que me va a castigar y no tendrá misericordia. Estás luchando contra algo que no existe. Eso no existe ahora mismo, en este momento, hermanos y hermanas. Nuestro Dios es Padre de misericordia. Ponte esto aquí. Si le dices que sí, la amenaza, hermanos y hermanas, es más, no viene ni la venganza por parte de Dios para los seres humanos, porque la venganza es contra las tinieblas, no es contra Dios. Por lo tanto, yo entro dentro de un escenario de un Dios Padre de misericordia y ahí me voy a mantener. Cuando venga el juicio es otra historia, cuando venga ya eso es otra historia. Por el momento estamos en la era y de la apertura de parte de Dios al perdón, a la misericordia, a la segunda oportunidad y a que lo hagamos nuevamente en todo sentido de la palabra. En séptimo lugar, hermanos y hermanas, ser selectivo. En esta vida hay que ser selectivo. Acerca a ti todo lo que quieres en la vida que realmente tenga un valor. Acércate a aquello que te va a llevar a lo que tiene un valor y no aquello que va a crear un desfaz en la vida. Aquello que buscas, que va conforme con la vida que estoy viviendo, con las elecciones que yo he hecho, con la vida de casado, con la vida de consagrado, con la vida de un papá, con la vida de una mamá, con la vida de un esposo, con la vida de una esposa, con la vida de un hijo, con la vida de un hermano. O sea, hay que ser selectivos en la vida. Yo no puedo seleccionar lo que va contrario acerca de lo que quieres en la vida verdaderamente que corresponda a aquello que viene por parte de Dios. Y ahí vamos a descubrir cuál es la verdadera necesidad. ¿Qué es lo que yo busco? Sería la pregunta. Si estoy buscando cosas, hermanos y hermanas, que no son del agrado de Dios, hay amenaza, hay peligro y probablemente viene del espíritu de este mundo. No conduce a nada, paraliza y no vamos a hacer ningún servicio bueno para nuestra salvación. Y en octavo lugar, tener una seguridad, hermanos y hermanas. Seguridad de confianza, autoseguridad, la estima nuestra, hermanos y hermanas. La estima nuestra tiene que ver con nuestras habilidades y nuestros talentos. Todos tenemos habilidades, todos tenemos talentos. Los has descubierto. Has sacado tiempo para probarlos, para manifestarlos, te has dado una oportunidad a ti mismo.
cuánto no se encierra en nosotros de potencial que no hemos descubierto, de talentos, de dones, hermanos y hermanas, que se limitan por los miedos absurdos e imaginarios que no existen y nunca corresponden a la realidad de una posible amenaza, hermanos y hermanas. Se encierran en nosotros un montón de dones, hermanos y hermanas, que si por lo menos le diéramos la oportunidad saliendo de los temores, nuestra vida cambiaría grandemente, pero no lo podemos descubrir hasta que no le demos la oportunidad. Así que, hermanos y hermanas, te recuerdo algo. Tenemos un valor bien grande en nosotros y a veces no nos damos cuenta del potencial que llevamos dentro. Somos capaces de subirnos a un avión a 30,000 pies de altura para ir a un parque temático a Orlando, Florida. Y por cerca de 3 o 3 horas y media estamos en el aire fuera de la tierra, volando en un aparato de un ser humano construido e inventado con su inteligencia, pero también con sus limitaciones. Y a 30,000 pies de altura somos capaces de hablar, de comer, de hacer llamadas, de trabajar en la internet, de hablar montones de cosas. Y tenemos el valor de hacerlo. Y el valor lo tenemos porque o vamos a visitar la familia, o porque vamos de vacaciones, o porque es un viaje de negocios. Pero, hermanos y hermanas, no tener valor y tener temor para uno no responder a una llamada de ser lector en la iglesia, donde me tengo que subir a una altura de poco 3 pies menos, 2 pies más o menos, y leer ahí desde un podio la palabra de Dios hacia el pueblo, y me dices que te pones nervioso, que no puedes, que yo no soy bueno para eso, que no lo puedo hacer, que me va a dar una temblequera, que voy a gaguear. Por Dios, estas son las cosas que tenemos que ver. ¿Cómo te armas de valor para subirte a un avión a 30,000 pies de altura? Yo sé que hay gente que ya ni se atreve a hacerlo. Y no solamente de 3 horas a Orlando, hay quien se engancha 9 horas para Europa y 12 horas para Sudamérica, para Argentina. Bueno, hermanos y hermanas, vamos a poner todo esto en justa perspectiva. ¿Qué conflicto es el que tenemos, hermanos y hermanas? ¿Qué está sin resolver? Vamos a hacer caso a la llamada de Cristo, porque cuando Cristo llama es porque Cristo sabe cuánto yo tengo para dar y hasta dónde yo puedo llegar. Dios no nos va a pedir nada que nosotros no tengamos y nada que nosotros no podamos dar. Vamos a orar al Señor. Hermanos y hermanas, el Señor esté con vosotros. La bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes y permanezca para siempre. Nosotros regresamos mañana con el favor de Dios, nuevo evangelio, nueva meditación de la palabra de Dios. Recuerda siempre, todo cuanto hagas junto a los tuyos para la gloria y la honra de nuestro único Dios. Te irá bonito, hermano y hermana, pero sobre todo vas a ser bendecido. Vas a ser bendecido. Te espero mañana